estimados participantes, vamos a dar inicio el día de hoy a la unidad 3 de nuestra materia Derecho Aduanero, que se refiere a la administración aduanera, al contenido de lo que es la obligación aduanera, para continuar con todo esto de nuestro curso Derecho Aduanero. ¿Qué es esto de la obligación aduanera o a qué llamamos obligación aduanera? La obligación aduanera es ese vínculo jurídico que se forma por el hecho de realizar actividades de comercio internacional en cualquiera de las aduanas del país, sean aduanas marítimas, sean aduanas aéreas, sean aduanas terrestres, y por el cual se va a realizar una serie de actividades que generan un tributo dentro de lo que es la zona primaria aduanera y que comienza desde la llegada de esa mercancía a la zona primaria aduanera hasta su salida, y que además va a generar, por supuesto, el pago de los impuestos y las tasas correspondientes. La base legal de esta obligación aduanera está contemplada en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Aduanas, que es la norma que hemos estado manejando. Vamos a leer ese artículo 116. La importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago del impuesto que autoriza este decreto con rango, valor y fuerza de ley en los términos por él previstos. Entonces, todas las actividades, sean de importación, sean de exportación, sean de tránsito aduanero, que se ejerzan dentro de las zonas destinadas para ello, van a generar una obligación. ¿Y quién es el sujeto activo de esa obligación? Es decir, ¿quién tiene el derecho a cobrar esos tributos, esos impuestos, esas tasas? El Estado, a través de su órgano, que es la administración aduanera. Es como cualquier otra obligación, simplemente que aquí el deudor y el acreedor de la obligación aduanera son diferentes a lo que podemos conocer en cualquier otra relación jurídica. El deudor de la obligación aduanera, ¿quién va a ser? El importador o el exportador que va a traer o a sacar mercancías dentro o fuera del territorio venezolano. Y el sujeto activo o el acreedor de esa obligación va a ser entonces el Estado a través de su órgano administrativo, que es la Administración Aduanera y Tributaria. En el artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas, en la primera parte, está la clasificación de las mercancías que son objeto del arancel de aduanas. El arancel de aduanas es el instrumento legal por el cual se hace la determinación de los tributos aduaneros, de los impuestos aduaneros que deben pagarse según el régimen aduanero que se adopte, es decir, si es régimen de importación, si es régimen de exportación. Entonces, en él se van a especificar todos los tipos de mercancías que pueden entrar o salir del Estado venezolano. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo es que se hace esa especificación dentro de el arancel de aduanas. Y sobre esa base del arancel de aduanas es que se debe hacer el cálculo de cuánto es lo que se va a pagar por concepto de tributos aduaneros. Obviamente, nosotros por cuestiones de tiempo, pues no podemos estudiar el arancel de aduanas, es sumamente largo y sumamente complicado, pero para ello existen las personas especializadas que son los agentes y las agencias aduanales, que son precisamente especialistas en hacer estos cálculos para que el propietario, consignatario, pueda hacer el pago de ese tributo aduanero. Según ese artículo 117, las mercancías objeto del arancel de aduanas se pueden clasificar en mercancías gravadas, es decir, aquellas que están sujetas al pago del impuesto, mercancías no gravadas, que son aquellas que están exentas o exoneradas del pago del impuesto,
ya vamos a ver eso también en este módulo, pueden ser mercancías prohibidas, que son aquellas mercancías que el Estado, sobre las cuales ha establecido una prohibición que no pueden ni entrar ni salir del territorio. Ahora se ve mucho con esto de los materiales de como hierro, que son estrictos en prohibir, lo cual no indica que haya evasión de esa obligación. Las sustancias psicotrópicas también son prohibidas bajo ciertas características. Las drogas prohibidas, vamos a llamarlo así. También existen mercancías reservadas respecto de las cuales solo el Estado venezolano puede ingresarlas o egresarlas del territorio nacional. Verbigracia, las armas y explosivos. En general, los explosivos son reservadas al Estado su importación. Entonces, en este caso, quienes utilizan los explosivos deben tener un permiso especial, pero quien hace el comercio de esos explosivos es exclusivamente el Estado venezolano. Y hay otras mercancías que son aquellas que están sometidas a restricciones especiales, que necesitan un registro especial. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la parte de medicamentos. Los medicamentos tienen una restricción porque además del cumplimiento de todo lo que hemos estado viendo en la Ley Orgánica de Aduanas, ellos tienen que cumplir también con las normas del Ministerio de Salud, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para su ingreso al país y para su comercialización. Los productos agrícolas, insumos agrícolas como estos para matamalezas, medicamentos para ganado, etcétera, etcétera, también necesitan un registro especial del Ministerio del Poder Popular para la parte agrícola por sus órganos como el INTI, por ejemplo, que son los que dan ese tipo de permisos. Igualmente, este artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas establece la irretroactividad de la ley respecto a la obligación aduanera. Es decir, sabemos que la irretroactividad de las leyes es que las leyes siempre van hacia adelante, salvo en los casos, por ejemplo, del derecho penal, que las leyes pueden aplicarse a casos anteriores a su vigencia siempre y cuando sean beneficiosas para el reo. En el caso de la obligación aduanera y de toda la obligación tributaria, si ustedes ya vieron derecho tributario o están por ver derecho tributario, el derecho tributario y el derecho aduanero es progresivo, es decir, no va hacia atrás. Los derechos siempre son hacia adelante, son progresivos. Entonces, el artículo 117 nos dice que cuando hay una norma, una ley que establezca, modifique o suprima un impuesto o una tasa o un recargo o cualquier tipo de tributo aduanero, estas no pueden comenzar a aplicarse sino hasta el vencimiento de una vacatio legis que se va a establecer dentro de la misma ley. Y cuando la ley no establece ese lapso de vacatio legis para que entre en vigor esa nueva legislación, entonces se entenderá que por lo menos son 15 días siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. Es decir, que hasta 15 días después de la publicación en Gaceta Oficial, esa ley o esa norma no puede ser aplicada. Debe necesariamente tenerse una vacación. En el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduana nos dice cuáles son los tipos de impuestos. Vamos a contextualizar para que ustedes puedan entender. La obligación aduanera es el género, es lo general. A todo se le conoce como obligación aduanera. Los impuestos aduaneros y las tasas por servicios aduaneros son la especie. Vienen de esa mamá que es la obligación aduanera. Nosotros no nos vamos a referir aquí específicamente a las tasas ni a los tributos aduaneros porque eso lo vamos a ver nosotros en el módulo 4. Vamos a hablar
algo sobre los impuestos aduaneros. En la Ley Orgánica de Aduanas, en el artículo 118, están establecidos los tipos de impuesto aduanero. Tenemos impuestos ad valorem, que son aquellos que se determinan por el valor que tienen las mercancías, y así aparece en los aranceles de aduana. El arancel de aduana en Venezuela viene del acuerdo que nos suscribió al Mercosur. De ahí es que nosotros tenemos, y todos los países que integran al Mercosur tienen el mismo arancel de aduana. Ese arancel de aduana vino al Estado venezolano y fue hecho ley. Si ustedes buscan en la página del SENIAT, ustedes pueden descargar el arancel de aduanas y se van a encontrar que ahí están todos los tipos, tamaños, sabores, colores y diferentes tipos de mercancía que pueden ingresar y que están sujetas a ese impuesto. En ese arancel de aduanas se establece casi siempre un impuesto de tipo ad valorem. Se hace la descripción de la mercancía, se coloca el impuesto ad valorem, se coloca la unidad física por la cual se ingresa, es decir, si es en kilogramos, si es en toneladas, si es en bultos. ¿Para qué? Para que sirva de base para que la administración pueda hacer el cálculo final de ese impuesto. Entonces tenemos impuestos ad valorem, que son aquellos que se determinan por el valor de las mercancías. Tenemos, en segundo lugar, impuestos específicos, que son los impuestos que se determinan por la cantidad. Y por eso me aparece en el arancel tanto la determinación ad valorem como la unidad física, por kilos, toneladas, bultos, etcétera, etcétera, de cualquiera de las medidas, de las escalas métricas que se puedan utilizar. Acuérdense que estos son grandes volúmenes de mercancía. Entonces, el impuesto específico es el que se calcula por la cantidad, ya no por el valor, sino por la cantidad. Y los impuestos mixtos son los que se aplican utilizando los dos, utilizando tanto para su cálculo, tanto los términos ad valorem, es decir, el valor de la mercancía, como la cantidad de la mercancía. Ahora, ¿cuándo se causan esos impuestos? Causación de los impuestos. Esta palabra causación parece que estuviera mal escrita, pero es la palabra, el término que se utiliza. ¿En qué momento se causan esos? Se genera. Causación significa cuándo se generan esos impuestos, según el régimen jurídico que se aplica. Es decir, sabemos que los regímenes tributarios aduaneros son importación, exportación y tránsito aduanero. En el caso de la importación, ¿en qué momento se va a generar ese impuesto aduanero? En el momento de la fecha de registro de la declaración de aduana. Y si nos recordamos de lo que ya veníamos viendo en el módulo 2, puede haber dos tipos de declaraciones de aduana para el régimen de importación. Tenemos una declaración de aduanas anticipada y tenemos una declaración de aduanas definitiva. En cualquiera de los dos momentos, al hacer la declaración de aduanas, se generan o se causan los impuestos en el caso de la importación. Para esa fecha, la fecha que está contenida en la declaración de aduanas. En la exportación, igualmente se va a aplicar la tarifa vigente para la fecha de registro de la declaración de aduana. Y recordemos que en los casos de exportación solamente tenemos la declaración definitiva. La declaración anticipada no se aplica para la exportación. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿para qué es importante determinar la fecha del registro de la declaración? ¿Para qué nos sirve eso? Y ya yo les voy a explicar. Más adelante vamos a ver que todo lo que se refiere a tarifas, sanciones como multas, las sanciones pecuniarias, se determinan con base en el valor de la moneda, del tipo de cambio de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Y ese valor varía todos los días. Entonces, para saber
cuánto, obviamente el arancel trae el porcentaje, dice el porcentaje que se va a pagar, pero ¿cómo sabemos la moneda? ¿Cómo sabemos el valor total? Para el momento de la fecha, el tipo de cambio de mayor valor, que ahora en este momento pues son los euros, pero recordemos que hubo un momento en que los dólares estuvieron más con mayor valor que los euros, entonces el tipo de cambio que se tomaba era el dólar y no el euro. Para el caso de los almacenes aduaneros inbound, los que hicieron su investigación, la actividad número 2, los almacenes aduaneros inbound son aquellos almacenes a los que se destina mercancía que está sujeta a un régimen de exención, un régimen de liberación de impuestos. Y los regímenes aduaneros territoriales son aquellos regímenes donde ocurre lo que nosotros llamamos coloquialmente puerto libre. Son zonas territoriales donde se aplica aquello del puerto libre, libre de impuestos. ¿Ok? En esos casos, los tributos y la aplicación del régimen se producirá cuando haya declaración de aduana. Es decir, al salir, cuando ya termine sobre ellos ese régimen suspensivo de la obligación aduanera o de los tributos aduaneros, entonces en esa fecha es que se va a hacer la declaración de aduana y sobre esa fecha es que se va a tomar el tipo de cambio vigente para hacer el pago del tributo aduanero. ¿Y qué pasa si no hay declaración? Si nunca se hace declaración. Si el responsable, el consignatario, el propietario de la mercancía no hace declaración, entonces se le va a aplicar el régimen jurídico y el régimen tarifario que sea para el momento en que a bien tenga hacer la declaración o que la administración tenga conocimiento de que respecto a esa mercancía no se ha efectuado el pago de la obligación aduanera o del impuesto aduanero. Y vendrán, por supuesto, las sanciones. Cuando no hacemos el pago de un impuesto en la fecha en que nos establece la ley, obviamente de inmediato se genera una sanción que generalmente es una multa. Ahora bien, acabamos de decir que todo eso que se refiere a la determinación del tributo, al régimen arancelario, es sumamente complicado. De hecho, a nivel internacional se hace por partes, porque no es igual para todos los tipos de mercancía. Y hay expertos en esa materia. La administración permite que se eleven consultas, que los interesados, el propietario, el consignatario, eleve consultas para determinar a cuál de las partes del arancel corresponde su mercancía, de los tipos arancelarios corresponde su mercancía. En estos casos, cuando la administración aduanera responde, esa respuesta de la administración aduanera es vinculante tanto para el que está haciendo la consulta como para futuras consultas de otros interesados que se refieran a la misma mercancía, a mercancías idénticas. Porque yo puedo decir, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la tarifa para el bacalao, que es un pescado de importación, pero de repente que hay bacalao noruego, que hay bacalao portugués, que hay bacalao, y son diferentes porque a lo mejor con Noruega, Venezuela tiene un acuerdo arancelario que hace que la tarifa de arancel sea mayor, pero para el bacalao que viene de Portugal no hay ese acuerdo. Entonces, tiene que ser para mercancía idéntica. Allí sí se le va a aplicar la misma consulta que hizo el importador de bacalao noruego, otro importador de bacalao noruego, va a hacer la misma consulta, la respuesta de la administración tributaria es exactamente la misma. ¿Okay? Es vinculante para. Otro caso que se puede presentar en cuanto a la administración aduanera es el caso de las mercancías que están
protegidas por normas y leyes de protección de la propiedad intelectual. Existe un órgano internacional de la propiedad intelectual que se llama OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI genera una serie de recomendaciones para todos los países en función de proteger lo que es la propiedad intelectual. Y la mayoría de los países suscribimos esos acuerdos de la OMPI. Si ustedes se meten en la página del SAPI, que es el órgano administrativo que en Venezuela regula la propiedad intelectual, ustedes van a ver todas las normas con respecto a la propiedad intelectual y cómo se hace la protección. La propiedad intelectual implica tanto el derecho de autor como la propiedad industrial. Son dos ramas. E incluso en Venezuela también se aplica para las denominaciones de origen. ¿Ok? En esos casos, ¿qué tiene que hacer la autoridad aduanera cuando tiene la presunción de que a puerto está llegando o a la aduana está llegando un lote de mercancía respecto de la cual no ha habido protección de la propiedad intelectual? Por supuesto que tiene que notificar al SAPI, que es el órgano de protección de la propiedad intelectual, y inmediatamente impedir el desaduanamiento de la mercancía. Fíjense que aquí llegaba mucho CD quemados con música, con películas, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso que ha ingresado es contrabando, porque debe pagarse el tributo por la propiedad intelectual. Igualmente, la administración va a notificar al propietario de la mercancía o al consignatario de la mercancía: mire, señor, tenemos una sospecha de que respecto a esta mercancía no se han cumplido las normas de protección de la propiedad intelectual. Pero el mismo SAPI, el mismo órgano competente, puede decirle a la administración aduanera: mire, libérenme esa mercancía, no hay problema porque están tramitando los permisos correspondientes, pero el consignatario, el propietario, debe dar garantía. Recuerden que nosotros hablamos por allá en el primer módulo de cómo era la garantía que se debía dar al Estado, que tenía que ser por depósitos en bancos del Estado, depósitos de dinero en bancos del Estado, o también se podía garantizar a través de una fianza de una empresa de seguros que esté domiciliada dentro del Estado. De resto, todo lo demás es contrabando. Ahora bien, así como tenemos impuestos, ¿verdad?, que es la obligación tributaria, también existen regímenes de liberación de esa obligación. Y tenemos regímenes de suspensión de la obligación tributaria. ¿Ok? Y ahí es donde usted oye: esto cuando ustedes le dan la factura, en el supermercado dice exento. ¿Sí? Ese es un régimen de liberación de una obligación tributaria. La obligación tributaria aduanera también tiene beneficios de regímenes de liberación y de regímenes de suspensión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En los regímenes de liberación no se va a pagar el impuesto. No se va a pagar. Está por ley o por mandato del Ejecutivo, está exento o exonerado del impuesto. Los regímenes de suspensión es que en unos casos especiales que ya vamos a ver, el impuesto queda allí suspendido hasta que se cumplen ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Entonces tenemos en primer lugar, dentro de los regímenes de liberación de gravámenes, las exenciones de los pagos, las exenciones del pago del impuesto. ¿Cuándo están exentos de pago del impuesto ciertos bienes o ciertas mercancías? Eso están establecidos en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Aduana. Entonces, están exentos del pago. Fíjense bien, los efectos pertenecientes al presidente de la República. Si el presidente viaja, todo lo que salga dentro de sus pertenencias está exento del impuesto, pero todo lo que entre, que él traiga también, que pertenezca, le dan un regalo, le dan un premio, compra un souvenir, qué sé yo,
también está exento del pago del impuesto. En segundo lugar, las mercancías que ingresan a la zona, puertos, almacenes libres de impuestos, almacenes aduaneros inbound, que ya hemos dicho lo que son, y que han cumplido previamente con la obtención de los permisos correspondientes. ¿Ok? Entonces, en esos casos, las mercancías que ingresan a esta zona están exentas del pago, pero ¿cuáles son los permisos que tienen que obtener? Cuando es necesario, permisos sanitarios, por ejemplo, para ingresar alimentos. Nosotros sabemos que aquí en Venezuela el Estado provee en algunos casos de ciertos tipos de alimentos a zonas vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, esa mercancía, esos víveres que entran allí deben cumplir con una norma sanitaria y al cumplir con esa norma sanitaria están exentos del pago. En el caso de los efectos agrícolas y pecuarios permitidos, algún tipo de medicamento especial, sustancias para eliminar las malezas, fertilizantes también pueden estar exentos siempre que cumplan con los permisos correspondientes. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pero que no son sustancias prohibidas. Es decir, fíjense que hay medicinas que son psicotrópicos. Entonces ellos también, al cumplir con la legislación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pueden ingresar con una exención. Productos esenciales y armas y explosivos siempre y cuando cuenten con el permiso. Recordemos que solamente es una importación que es restringida para el Estado y es a través de CABIM, que es el órgano que regula todo lo que son armas y explosivos. A veces, por ejemplo, para poder abrir una carretera es necesario utilizar unos explosivos para explotar una mina. Entonces, en esos casos, están exentos del pago siempre y cuando cumplan con los permisos correspondientes. Ahora bien, también pueden existir exenciones de impuestos o contribuciones que están previstos en leyes especiales y así lo establece la Ley Orgánica de Aduanas. En estos casos, cuando hayan esas exenciones de gravámenes especiales, por ejemplo, material escolar, es muy posible que esté exento de esos gravámenes. Solamente cuando se efectúen para los beneficiarios de esa mercancía. Por ejemplo, hay iglesias que traen cierto tipo de alimentos para su feligresía, para las personas que congreguen en esa iglesia, siempre y cuando sean especialmente para esos beneficiarios, pueden tener una exención prevista en esas leyes especiales. Pero, por supuesto, deben cumplirse los requisitos de ley. Igualmente, el segundo régimen de liberación, fíjense que ya hablamos de las exenciones, que es un régimen de liberación de gravamen. Tenemos las exoneraciones, ¿ok? Acuérdense de esas palabras, exención y exoneración de los impuestos. Las exenciones están establecidas en la ley, las exoneraciones las puede establecer el Ejecutivo Nacional. En este caso, ¿qué mercancía o qué bienes están exonerados de los impuestos aduaneros? Y exonerados significa que a lo mejor en un momento pueden estar libres de gravamen, pero en algún momento el Ejecutivo puede decidir que no están exonerados. Los efectos destinados a la administración pública nacional, estatal y municipal necesarios para el servicio público. Una maquinaria, un equipo especial, etcétera, etcétera. Efectos destinados al uso y consumo personal de los funcionarios diplomáticos o consulares para las misiones acreditadas ante el gobierno nacional. Es decir, todos los efectos que traigan los funcionarios diplomáticos o consulares que vengan a representar a sus países ante el gobierno venezolano. Los efectos utilizados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República como representantes del gobierno o como miembros de una organización internacional
o de un órgano establecido conforme a tratados que traigan con motivo de su regreso al país. Si yo fui designada como representante de Venezuela en la ONU, todos los efectos que yo traiga como es funcionario, representante de Venezuela ante una organización internacional, están exonerados de impuestos. Los efectos consignados a instituciones religiosas destinadas directamente al ejercicio del culto respectivo, una reliquia, por ejemplo, de algún santo que traen mucho las iglesias, cálices, qué sé yo, cualquiera de estos efectos para el culto también está exonerado del impuesto aduanero. Los efectos destinados a obras de entidad pública o asistencia social. En el caso, por ejemplo, de traer un aparato médico para hacer exámenes médicos, para hacer un tomógrafo, por ejemplo. El acelerador de partículas que se utiliza para las radioterapias están exonerados de los impuestos aduaneros. Los accidentes de navegación, bueno, de eso no hablamos mucho. Los accidentes de navegación es cuando en alta mar un vehículo, recordemos que en la ley orgánica de aduanas habla de vehículos indistintamente si es un barco o si es un carro. En el caso de un barco que sobre en el mar, entonces eso es un accidente de navegación. Entonces, si es necesario traer los despojos o los restos de esos accidentes de navegación, de ese accidente de navegación, también están exonerados del impuesto. Y todos los previstos, cualquier otro previsto en la ley o por los órganos competentes. Además, entonces, aparte de esos regímenes de liberación, encontramos los regímenes de suspensión y es lo que la ley llama las destinaciones suspensivas. ¿Ok? Las destinaciones suspensivas es cuando alguna materia prima sale del Estado venezolano, por ejemplo, para ser procesada fuera y regresa como un producto terminado, porque a lo mejor nosotros no tenemos aquí la tecnología para procesar. O igualmente cuando se importa mercancía para ser procesada, modificada en el territorio venezolano y luego sigue su curso hacia su destino final. En el artículo 131 de la Ley Orgánica de Aduanas está todo el régimen aplicable para las destinaciones suspensivas. Entonces, lo primero que nos va a decir este artículo es que la administración puede autorizar la entrada, la admisión o la exportación temporal de mercancías solo para fines determinados y que sean reintroducidas al territorio o que sean reexportadas del territorio venezolano. Esas mercancías van a ser, para lo que venimos hablando, objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento, salvo que haya una disposición en contrario. Por ejemplo, que podamos encontrar que es una mercancía prohibida, que no se permita su reingreso. Algún psicotrópico prohibido, algún explosivo prohibido, etcétera, etcétera. Sería también en el caso de que, por ejemplo, una mercancía esté dañada. No, pero a lo mejor una mercancía que no haya cumplido con los permisos sanitarios. A lo mejor no está dañada, pero no está autorizada para su ingreso, porque no ha cumplido con los requisitos para poder ingresar y para que se pueda comercializar acá. ¿Ok? Entonces solamente es materia prima que va a ser objeto de combinación, de mezcla, de mejora, de rehabilitación y que después esa mercancía va o a volver a salir del territorio venezolano, o sea, reexportada, o va a volver a ingresar al territorio venezolano. Mientras esté ocurriendo ese proceso de transformación, de mejora, de combinación, el impuesto va a estar suspendido. Hasta que no nos las ingresen definitivamente, el impuesto va a estar en suspenso y por eso se llama destinación suspensiva.
Ahora bien, igualmente, la administración puede exigir la cancelación de los derechos correspondientes a la depreciación sufrida entre la fecha de ingreso y la de reexportación. Es decir, esa diferencia que haya sufrido en el valor las mercancías por el hecho de esa transformación, porque hay una pérdida, por ejemplo, también puede ser exigido por la administración. Por supuesto que en estos casos de destinaciones suspensivas, la administración tributaria va a exigir una garantía, vuelvo y repito, en los términos que están establecidos en la propia ley, es decir, a través de una fianza o a través de un depósito en un banco del Estado, para garantizar que se va a responder del impuesto de importación o del impuesto de exportación. Dice el artículo 134 que no pueden ser objeto de admisión temporal las mercancías que estén prohibidas o reservadas a la red. Lo que acabamos de decir, el ejemplo que acabamos de decir, no podemos ingresar bajo el régimen de destinación suspensiva cocaína, porque es una mercancía de importación prohibida. Los explosivos también es una mercancía que cuyo ingreso al Estado venezolano está reservado solo a la República de Venezuela. Entonces, en estos casos no puede aplicarse el régimen de destinación suspensiva si no tiene la autorización del organismo competente. Igualmente, cuando las mercancías ya vayan a ser nacionalizadas, entonces hay que cumplir con todas las formalidades que nosotros estuvimos hablando en el módulo 2. Es decir, hay que hacer la declaración de aduanas, hay que hacer el pago del impuesto correspondiente antes de su desaduanamiento. Y respecto a esa mercancía, se pueden ejercer todos los controles que establezca la ley para la administración aduanera, es decir, pueden ser objeto de verificación, pueden ser objeto de requisa y no se puede prohibir, los propietarios de esa mercancía no pueden prohibir que la administración aduanera ejerza esos controles. Esa es una de las obligaciones que van inherentes a la obligación aduanera, la obligación de permitir las verificaciones, que los funcionarios verifiquen que esta mercancía es la que realmente está en la declaración y que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria. Si hay averías o pérdidas, que era la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las mercancías? Se dañó, eran unos alimentos que venían para ser procesados y se dañaron. En caso de averías o pérdidas, como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, puede liberarse la garantía, es decir, la mercancía se dañó, venía para su procesamiento o salió para su procesamiento en el exterior y en el viaje se destruyó la mercancía o en el procesamiento la mercancía se dañó, ¿ok? Entonces, en ese caso, la garantía que se debió dar va a ser liberada, se le va a entregar otra vez al propietario de la mercancía, porque obviamente no va a haber objeto. El objeto de la obligación tributaria va a ser precisamente esas mercancías que entran o salen. Dentro de los regímenes de liberación y suspensión está uno que nosotros podemos conocer mucho y que a veces manejamos, que es el equipaje de los pasajeros y los tripulantes, porque no solamente hay vehículos de carga de mercancía, sino que también hay vehículos de carga de pasajeros y los tripulantes de esas naves, de esas aeronaves, etcétera, etcétera. En este caso, las liberaciones de gravámenes pueden comprender la totalidad o parte de los gravámenes ordinarios. Entonces, por eso es que cuando venimos en el avión, cuando venimos en el barco, casi siempre nos pasan una tarjetica cuando venimos de fuera, donde nos dice, tiene algo que declarar antes de ingresar. ¿Por qué? Para que la administración aduanera sepa que hay un ingreso de
en el equipaje de algún tipo de mercancía, de alguna sustancia, etcétera, etcétera, que puede ser objeto de el pago total o parcial de, el impuesto aduanero correspondiente. Este régimen de liberación para el equipaje de pasajeros y tripulantes serán aplicables a todas las operaciones aduaneras que se realicen sobre los efectos que formen parte del equipaje de los pasajeros y tripulantes, sean o no considerados como tal. Igualmente a ellos se les va a aplicar todas las disposiciones que se refieren a importación, exportación o tránsito ordinario, es decir, cuando sea necesario, cuando así la administración nos los ordene, debemos hacer la declaración. No podemos evadir esa obligación. Que de la ley establezca que hay una liberación, que estamos exonerados o exentos del pago, eso no exenta que tengamos que hacer la declaración. ¿Okay? No es lo mismo traer efectos personales que, por ejemplo, yo traiga un lote de zapatos para vender, porque los conseguí económico en otro país y yo quise traerlo. Yo no puedo decir que eso es parte de mi equipaje personal o ropa para vender en cantidad que supere el valor que se establece. Casi siempre son, creo que hasta $1,000 que quedan exonerados o exentos del pago de impuestos. Todo lo concerniente a lo que es las mercancías que pueden ser consideradas como equipaje, cuándo causan impuestos, cuándo no causan impuestos, cuándo hay abandono de esas mercancías, cuál es el término para hacer el pago, va a estar establecido en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. No en la Ley Orgánica de Aduanas que estamos viendo, sino en el reglamento correcto. Ahora bien, sobre todo lo que se refiere a la actividad aduanera, la administración aduanera puede ejercer un control y esa es su función. Precisamente nosotros hemos venido aquí hablando de que va a verificar, de que va a investigar, de que va a comprobar, de que va a corroborar. Todas esas palabras no se refieren sino al control aduanero. ¿Y qué es ese control aduanero? Son todas las medidas que tome la administración aduanera para fiscalizar, verificar, supervisar y evaluar que se han cumplido todas las normas de la ley y además del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas y todas las normas que regulen el ingreso, permanencia y salida de mercancías del territorio nacional. Entonces, todo lo que se refiere a la actividad aduanera, el cumplimiento, la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la ley de aduana, todo lo que se refiere a las autorizaciones de los auxiliares de la actividad aduanera, porque si ustedes se dieron cuenta en la actividad que hicieron, en el trabajo que hicieron, para ejercer cualquiera de esas actividades, para ser considerado como auxiliar de aduana del sistema aduanero, es necesario obtener una autorización. Dentro de esa autorización y todo el funcionamiento de esos auxiliares va a ser regulado y fiscalizado mediante el control aduanero. En ese sentido, tenemos 4 tipos de control aduanero que puede ejercer la administración. Tenemos un control previo, tenemos un control durante el despacho de la mercancía, tenemos un control posterior y tenemos un control permanente. Cada uno de ellos se van a ejercer en momentos diferentes de todo este tránsito aduanero del que nosotros hemos, este camino aduanero del que hemos venido hablando desde el módulo 1. Entonces, el control previo es el que se ejerce por la administración aduanera antes del registro de la declaración de aduanas, sea esta definitiva o sea esta de información. Luego tenemos el control durante el despacho, que es el que se ejerce en la zona primaria aduanera
sobre las mercancías que han ingresado al territorio nacional y las mercancías que han ingresado a la zona primaria aduanera, preparándose para su salida hasta que se autorice el desembarque de esas mercancías para salir al exterior. Tenemos el control posterior, que es el control que se ejerce a partir del retiro de las mercancías de la zona primaria aduanera y los actos derivados de esos regímenes aduaneros. Es decir, recordemos que las mercancías entran en la zona primaria aduanera, bien sea porque han llegado por el régimen de importación o porque están cumpliendo las obligaciones para que salgan bajo el régimen de exportación o que se encuentran en tránsito aduanero. En ese caso, a partir del retiro de las mercancías de la zona primaria aduanera, la administración puede ejercer la verificación que se ha cumplido con todas las partes de la obligación aduanera y con el pago de los tributos. Y finalmente tenemos un control aduanero permanente, que es el que ejerce la administración aduanera en cualquier momento y respecto de los auxiliares de la administración aduanera. La administración aduanera tiene la facultad de verificar que se han cumplido todos los requisitos y los deberes para las operaciones y para el funcionamiento de esos auxiliares, que han cumplido, que tienen organizados, por ejemplo, los archivos con respecto a sus clientes, a cada uno de los clientes de esos auxiliares de la administración aduanera, que han cumplido con los permisos necesarios, que han cumplido con las declaraciones necesarias. Ese es el control permanente. En el caso de control previo, los funcionarios pueden, en ejercicio de ese control previo, controlar el medio de transporte y la carga que entra y sale del territorio aduanero. Controlar la descarga de mercancías. Recordemos que en el caso de los medios de transporte tienen que hacer el manifiesto de carga, que ese documento donde se señala cuál es la carga que se va a exportar o cuál es la carga que está llegando para dejarla en la zona primaria aduanera. Controlar la descarga de la mercancía. Los funcionarios también pueden controlar la descarga de mercancía y verificar que se corresponda con lo que está en el manifiesto de carga. Vamos a ver, usted dice que trae 20 bultos de pijamas, ropa de dormir, lencería. Vamos a verificar si son realmente los 20 bultos que están en el manifiesto de carga. Si esa mercancía está en perfecto estado, si sobre ella ha habido algún deterioro, etcétera, etcétera, y todo lo que nosotros vimos por allá en el módulo 1. También pueden los funcionarios controlar y verificar la mercancía durante el traslado y permanencia en los almacenes o depósitos aduaneros. Recuerden que la mercancía se hace entrega al depositario una vez que ingresa a la zona primaria aduanera, se entrega al depositario, el depositario es el custodio de esa mercancía y los funcionarios pueden acudir a esos almacenes para verificar cuál es la mercancía que se encuentra allí, hasta tanto se cumpla con la obligación tributaria y cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes. Durante el despacho, ¿qué pueden hacer los funcionarios? Practicar inspecciones y verificaciones, solicitar a las personas naturales o jurídicas que las declaraciones que deben presentarse, en este caso será la declaración de aduanas, determinar y exigir los tributos aduaneros que correspondan y también aplicar las multas cuando no se han pagado los tributos aduaneros y conocer de las infracciones administrativas cuando hay casos de contrabando. Cuando verifican, eso es como cuando nosotros vemos el programa ese Alerta Aeropuerto, que los funcionarios van a la aduana aeroportuaria y verifican, y ustedes ven aquello grandísimo, donde hay cualquier cantidad de bultos, cualquier cantidad de mercancía, y ellos dicen, ábrame esta caja, a ver, ¿quién es el propietario?
quién es el consignatario, cuánta cantidad viene. Vamos a verificar si viene droga, por ejemplo, en esa carga. Eso es el control durante el despacho. Eso es lo que se llama control durante el despacho. Eso va a ser mientras estén dentro de los depósitos, hasta tanto se cumpla con las normas y el pago del impuesto correcto. Igualmente, ese control se puede realizar en lugares distintos de la zona primaria aduanera, que nosotros dijimos por allá, que además eso genera un costo. Cuando hay mercancías que requieren una cadena de frío especial, alimentos perecederos, medicinas especiales que necesitan estar, que a lo mejor no dentro de la zona primaria aduanera no hay el local para que se pueda conservar esa mercancía, ese control durante el despacho se puede realizar fuera de la zona primaria aduanera. Ahora, el control posterior y permanente, que es ese control que se puede ejercer sobre los establecimientos de los auxiliares de la actividad aduanera, los funcionarios pueden, por ejemplo, exigir que se le presenten libros, balances, documentos, facturas, investigar cada uno de esos hechos que generan la obligación aduanera, determinar si realmente se ha cumplido con el cálculo como debe estar en el arancel de aduanas, si se ha cumplido con el pago, si ese auxiliar de la administración aduanera cumple con los requisitos de ley para establecer, para poder realizar, ejercer su actividad. Eso se realiza durante el control posterior y permanente y puede ser en cualquier momento. Esas inspecciones y esas fiscalizaciones y esas verificaciones pueden ejercerlas los funcionarios de la administración aduanera en cualquier momento respecto a los auxiliares de la administración aduanera. Igualmente, los funcionarios pueden comprobar el origen y la clasificación arancelaria y los demás datos declarados, porque a lo mejor no dijimos que el bacalao que trajimos era bacalao noruego, sino que dijimos que era bacalao portugués. Y a lo mejor el arancel es diferente para uno y para otro. Entonces, los funcionarios pueden comprobar la clasificación que se hizo correctamente, la clasificación arancelaria. Pueden establecer sanciones si hay algún tipo de ilícito tributario. Pueden generar expedientes sancionatorios e instruir esos expedientes sancionatorios. Y la instrucción de un expediente viene desde la orden para ejercer la fiscalización con miras a un procedimiento sancionatorio hasta recibir las pruebas del sujeto obligado, porque el sujeto obligado tenemos derecho a la defensa. Y ahí es donde entran los abogados. La gente me preguntaba, pero bueno, ¿para qué hacen falta los abogados en materia aduanera? En esos casos, donde hay procedimientos administrativos o procedimientos judiciales, entramos nosotros los abogados y por eso debemos conocer de la materia aduanera. Si hay medidas cautelares, decomiso de la mercancía, etcétera, etcétera, también la ejercen los funcionarios durante ese control posterior. Los funcionarios entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que han hecho esas verificaciones, esas administraciones, esas informaciones, esas fiscalizaciones van a remitir sus informes a la administración aduanera a los fines consiguientes, donde la administración aduanera determinará si hay o no alguna anomalía que merezca algún procedimiento sancionatorio o simplemente, bueno, que la fiscalización y la verificación pues pasó los controles establecidos en la administración aduanera. Pueden mantener informados y colaborar con los interesados para facilitar el mejor cumplimiento de las obligaciones, verificar la terminación oportuna de los regímenes suspensivos, que ya hablamos de ellos, y cualquier otro que le atribuya la ley y los reglamentos. Y vamos a la parte final de este módulo, que es el que se refiere a los ilícitos aduaneros. ¿Okay?
Un ilícito aduanero, ¿qué es? Es un hecho contraventorio de la ley o del reglamento y que de él se va a generar una sanción. Ojo, en la ley de aduanas hay sanciones de tipo administrativo, hay sanciones de tipo pecuniario. O sea, nosotros vamos a estudiar aquí sanciones de tipo administrativo y sanciones de tipo pecuniario. Las sanciones de tipo penal vienen dadas por otras normas, por ejemplo, la ley de drogas, eh, si hay en el caso de violación de alguna norma de propiedad intelectual, alguna denuncia penal, son los órganos competentes penales los que la van a aplicar. Nosotros vamos a hablar aquí de la facultad de imponer sanciones que trae la ley orgánica de aduanas. ¿Quiénes tienen la facultad para imponer sanciones en materia aduanera tributaria? Dice el artículo 150, los funcionarios que actuaron en todos esos reconocimientos, en todas esas fiscalizaciones, en todas esas verificaciones. El funcionario que actuó en ese reconocimiento es el funcionario que tiene la facultad para imponer sanciones. Los auxiliares de la administración aduanera, parece mentira, pero también tienen facultad para imponer sanciones cuando se refiera a la verificación de algún ilícito, no de parte de ellos, sino de parte del propietario de la mercancía. Que el propietario de la mercancía esté trayendo mercancía que está prohibida o que es contrabando. ¿Ok? Los funcionarios de la administración aduanera en el ejercicio de sus funciones de control aduanero posterior y permanente, el jefe de la oficina aduanera respectiva, el jefe de la oficina aduanera de la circunscripción donde primero se tenga conocimiento de ello. Todos estos funcionarios tienen facultad para imponer sanciones. Entonces tenemos un régimen común a todas las sanciones que se pueden imponer, hay un régimen común, un régimen general, vamos a llamarlo así, pero la ley lo llama régimen común para los ilícitos aduaneros. Entonces tenemos, primero, cuando hay concurrencia de varios ilícitos aduaneros, ¿cuál es la pena o cuál es la sanción que vamos a aplicar? La que sea más alta conforme a la base del tipo de cambio de mayor valor establecido en el Banco Central de Venezuela, que en este caso vamos a hablar de euros. ¿Okay? Esto también está establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica de Aduanas. En cualquiera de los ilícitos aduaneros, por eso es el régimen común para todos, son circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa. Aquí estamos hablando de responsabilidad administrativa. El caso fortuito, la fuerza mayor y el error. El caso fortuito es una circunstancia que proviene de la naturaleza. Por ejemplo, hubo hecho natural, como un tifón, el mismo COVID. El COVID fue una circunstancia de caso fortuito eximente de la responsabilidad. Mire, yo no pude pagar a tiempo el impuesto correspondiente, el impuesto aduanero correspondiente, porque estaba cerrado por orden del Estado. El Estado cerró todo lo que eran los puertos, solamente dejó, y los aeropuertos, no había manera y las oficinas públicas, entonces no había forma de hacer el pago. Eso es una circunstancia que se considera como caso fortuito, una circunstancia que proviene de la naturaleza, de un agente externo. Los casos de fuerza mayor son circunstancias, pero ya ocurridas por la acción del hombre, por ejemplo, un accidente. Se cayó el avión, se hundió el barco, un accidente donde estaba involucrado un ser humano. Y el error, pues, es una percepción errónea de la realidad. A lo mejor yo, en vez de colocar 200.000, coloqué solo 200. Se me olvidaron los 3 ceros, hubo un error. Y eso puede ser una circunstancia eximente. Obviamente, todas las circunstancias eximentes hay que demostrarlas.
aunque existe la presunción de inocencia, cuando vamos a alegar una circunstancia eximente, pero puede llegar a ser- tiene que ser comprobada, hay que llevar las pruebas. En el caso de ya lo que son las sanciones específicas para los auxiliares de la administración aduanera, que están contenidas en los artículos 161, 162, 163 y 164, ustedes se van a encontrar que para ellos las sanciones para todos los auxiliares de la administración aduanera existen contempladas en la ley sanciones pecuniarias y sanciones administrativas. ¿Cuáles son las sanciones pecuniarias? Las multas, los recargos y las multas. ¿Y cuáles son las sanciones administrativas? La suspensión y la revocatoria de la autorización. Ajá. Las sanciones para los transportistas igualmente son sanciones de tipo pecuniaria. Para las empresas consolidadoras de carga también son sanciones pecuniarias. Para los recintos y almacenes o depósitos aduaneros también hay sanciones pecuniarias, pero también sanciones administrativas. Y para los agentes y agencias aduanales también hay sanciones de tipo pecuniario, pero igualmente tienen sanciones de tipo administrativo. En el caso de los regímenes aduaneros, las sanciones pueden ser el decomiso, pueden ser multa o decomiso, pueden ser prohibición de su ingreso al país, cuando es el caso de que se intenta ingresar sustancias o materiales peligrosos, multa o decomiso en el caso del incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se hubiera concedido la autorización, multa o decomiso cuando hay utilización o disposición de las mercancías sin autorización. No podemos utilizar esas mercancías, aunque hayan sido abandonadas, no se pueden utilizar esas mercancías a menos que haya una autorización del Estado. Cuando hay falta de reexportación o nacionalización dentro del plazo vigente para el caso de los regímenes suspensivos o temporales, también se puede aplicar una multa. Recuerden ustedes que para este tercer módulo tienen un cuestionario, esa va a ser la actividad, ya está disponible el material, cualquier duda, por favor, me la hacen llegar a través de la plataforma y pues, no siendo más, les deseo la mejor de las suertes en su actividad y cualquier duda sobre esto, ya saben, no duden en comunicar. Muchísimas gracias. Hasta luego.